todos. Vamos a iniciar con la clase. Bien, terminamos de revisar los artículos, ¿no, verdad? Si mal no recuerdo. Nos quedamos creo que en el 29 constitucional, De 29 ayer. constituciones. Ayer, pero no, ya eso era parte de repaso, más bien de la última clase que tuvimos. Ya nos quedamos, según yo, ya leímos el 78, el 76, el 115, 116, 117, 118 no los hemos leído, ¿o sí? Nos quedamos en el 118. 118, perfecto. Muy bien. El 118 establece restricciones a las entidades federativas, pero, esas restricciones que establece serán subsanadas siempre y cuando el Congreso de la Unión las permita. Es decir, si el Congreso de la Unión no las permite, pues obviamente no las podrá realizar. Bien, 121 es uno de los artículos más importantes. Pues bueno, más importantes para la ciudad y los que viven en la Ciudad de México. Eh, Señala este artículo que la Ciudad de México tendrá las mismas características y atribuciones que una entidad federativa. Entonces la convierte en un estado o entidad federativa. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, obviamente la Ciudad de México va a tener su propia hacienda, va a determinar sus ingresos, y también va a determinar en qué los gasta, ¿vale? Quisiera nada más hacer una pregunta sobre este artículo. ¿Por qué ustedes creen que el artículo sigue existiendo si es que la Ciudad de México va a tener su propia, más bien si la Ciudad de México si es una entidad federativa? ¿Por qué creen que este artículo sigue existiendo? ¿Qué piensan ustedes? Este artículo anteriormente hablaba del Distrito Federal y establecía cuestiones del Distrito Federal, pero pues ahora lo convierten en la Ciudad de México, se llama Ciudad de México, y señalan que esta va a ser una entidad federativa. Pero la pregunta, como les voy a repetir, era, ¿por qué creen que sigue existiendo este artículo si la Ciudad de México ya es una entidad federativa? ¿Qué piensan? Edgar, adelante. Porque establece el reconocimiento de actos públicos y procedimientos judiciales. Pues es que también eso lo tienen las entidades federativas. ¿Qué diferencia la Ciudad de México de otras entidades federativas? Que es la capital. Ujú. ¿Y qué más? Que es la sede de los poderes de la Unión. Muy bien. ¿Qué es la sede de los poderes de la Unión? Recordemos que si esta sede cambia, también sus cuestiones jurídicas van a cambiar. Por eso sigue existiendo este artículo, por la sede de los poderes de la Unión o de las competencias. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Artículo 123. Ese sí lo conocemos. ¿Qué es el 123? ¿Qué dice el 123? ¿Qué me dicen del Es 123? acerca del trabajo, ¿no? Muy bien. Es acerca del trabajo. Establece las relaciones laborales que tendrá quién y quién.
Las relaciones obrero-patronales Ajá. y se divide en dos apartados, el A y el B, que el A es para los particulares y el B es para los trabajadores del Estado. Muy bien. Entonces van a ser las relaciones que existan entre los trabajadores y una, los particulares y dos, entre el Estado, los particulares y el Estado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué lo mencionamos en la materia fiscal? Porque obviamente estamos hablando de aportaciones de seguridad social. Es muy importante saber que los trabajadores tienen ciertos derechos, ¿no? Entre ellos la seguridad social, como es tener servicios de salud, tener un ahorro para el retiro, tener derecho a la vivienda, pero pues pensemos, digo, ¿y de dónde sale este dinero? El Estado, si bien es cierto, sí tiene algún porcentaje de economía, pero no cubre todo. Entonces, se da esta parte de la contribución para cubrir la seguridad social. Es decir, lo que les acabo de mencionar. ¿Sale? Bien. Artículo 27. ¿De qué hablará el artículo 27? Habla sobre la remuneración de funcionarios públicos. Muy bien. Habla sobre, obviamente habla de la repartición del presupuesto de egresos, es decir, las partidas presupuestales que van a tener y también el pago que se le hará a estos servidores públicos. Muy bien. Tiene que ver igual con materia fiscal porque tiene que ver con los ingresos. Aquí para los servidores públicos, aparte de la declaración fiscal, nace otra declaración más importante, que es la declaración patrimonial. La declaración patrimonial sirve para que las personas servidoras públicas no, este, obtengan recursos de forma ilícita, ¿vale? Aunque, un ejemplo, pónganse a buscar declaraciones patrimoniales de algunas personas y dice, quiero que mi declaración patrimonial sea confidencial porque haya conflicto de intereses. Y dices, híjole, bueno, entonces, ¿para qué me permites que haya una declaración patrimonial y que todos tengamos acceso al patrimonio de los servidores públicos cuando la dejas confidencial y no permites saber qué bienes con los que cuentas al inicio de tu gestión y qué bienes ya no cuentas? Esto también es importante. Con esto de los bienes de las declaraciones patrimoniales, pues han salido cuestiones como las casas de, ¿cómo se llama este? Bueno, de la persona que está al frente de Pemex, que ha tenido estas cuestiones sobre todas las casas que tiene y de dónde las han sacado, ¿no? Es importante que pues ustedes tengan acceso a la declaración patrimonial de los servidores públicos, pero pueden ingresar y buscar y ¿qué creen? La mayoría de las declaraciones están en forma confidencial por posible conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses en qué? ¿Quién sabe? ¿Vale? Bien. Número 133 de la Constitución, artículo 133 más bien. Es muy sencillo este artículo, habla de la supremacía de la norma, pero ¿por qué nos interesará a nosotros conocer el 133 en materia fiscal? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la vemos relacionada con la ley de coordinación fiscal, toda vez que es una ley que se emana
de la propia Constitución, del propio artículo 73, fracción 29, si mal no recuerdo, en la cual señala que entre las entidades federativas y habrá repartición de estos rendimientos, es decir, tendrán que involucrarse en las contribuciones que existan. Bien, la Ley de Coordinación Fiscal establece que también las entidades federativas y la federación, así como los municipios, podrán generar convenios para llevar a cabo su aplicación de contributiva, ¿no? De recaudación. Ejemplo claro, tenemos que alguno de ustedes no paga impuesto, recibió 600,000 pesos en el mes de, vamos a poner, mayo. Y al siguiente año les llega una notificación, pero es una notificación personal y es en la Ciudad de México, la Hacienda de la Ciudad de México. ¿Por qué la Hacienda de la Ciudad de México llega a notificarte algo que es competencia de la federación? Porque obviamente estamos hablando del impuesto federal o de una contribución federal que es el ISR. ¿Por qué viene en la Ciudad de México? Vienen por esta situación de las coordinaciones fiscales, en las cuales las entidades federativas, a través de los convenios que tienen, puede solicitarle a una entidad que realice el cobro, sin necesidad de que sea la federación quien haga este cobro. O sea, es decir, sin que haya necesidad de que, por ejemplo, el SAT sea el que realice este cobro. Bien, no sé si quedó claro o tienen alguna duda o algún comentario. ¿Qué piensan? ¿No? Todo claro, maestro, gracias. Perfecto. Andrea, adelante. Yo sí tengo duda, profesor. No me quedó muy claro el del artículo 133 y su relación. Ok, el 133 establece la supremacía de la norma. Establecemos que va a estar fundamentado por la Ley de Coordinación Fiscal. La supremacía de la norma va a establecer que la Constitución es la máxima norma jurídica de la cual van a emanar cualquier otra norma. Entonces, para la aplicación de leyes fiscales, leyes de coordinación fiscal, así como las leyes que sean de las entidades federativas, tendremos que fundamentarnos en el 133, toda vez que para su aplicación o efectividad de aplicación, tenemos que decir que estas normas son dimanadas de la Constitución o dimanan de la Constitución. Es nada más eso, hablar sobre la creación, bueno, no creación, eh, sobre aquellas leyes que están subordinadas. Así quedó un poquito más claro. Ok, gracias. Perfecto, bien. Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Pues vamos a pasar ya a los principios. Ya que tenemos una solución constitucional de las contribuciones, ya sabemos qué es el gasto público, dónde se encuentra instituido el gasto público, ya sabemos qué es una contribución, qué es el tributo, ya hemos estado definiendo por lo menos qué es la contribución y cuáles son sus características. Ya vimos los artículos constitucionales que hablan en materia fiscal. Ahora vamos a conocer algunos principios, ¿vale? Bien, vamos a, ok, principios de orden jurídico que son aplicables al mismo tiempo que las normas específicamente a las contribuciones, ¿vale? Principio de generalidad. Señala que la ley debe de aplicarse a todas las personas cuya situación particular se ubique en la hipótesis contenida en ella, es decir, el hecho imponible, el cual al realizarse provoca el surgimiento de la obligación fiscal. Bien, ¿qué significa esto? Que todas las leyes fiscales son creadas de forma general. No hay una ley que diga, a ver, para Juanito Pérez le creamos esta ley y en el momento que Juanito Pérez haga esto, la ley va a ser aplicable. No, es ley general. Pero dice, obviamente el que sea general
no significa que su ámbito de aplicación sea en todo momento. ¿Qué es lo que necesita para que esta ley pueda ser aplicable? Dice de aquí que exista una hipótesis contenida en ella y que a la hipótesis se adecue un hecho imponible. Por ejemplo, ¿cuál es el hecho imponible cuando me cobran el IVA? Ya tengo la hipótesis, ¿no? El IVA se cobra es el impuesto al valor agregado sobre los bienes. Bien, ya tengo esa hipótesis. Ahora, ¿cuál va a ser el hecho imponible? ¿Qué se necesita para que a mí me cobren IVA? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Haber comprado algo? Muy bien. Entonces, que su conducta caiga en el comprar un bien, es decir, ya sea un producto de consumo, eléctrico, y en ese momento, ustedes caen en la hipótesis y siguen en la obligación fiscal. Pero pongamos otro ejemplo. Supongamos que quieren poner un restaurante. Ya cayeron en el hecho imponible. Ya fueron, pusieron su restaurante. ¿Cuál es la obligación fiscal o la hipótesis que puede recaer a la colocación de un restaurante? ¿Qué piensan? Son varios puntos que pueden. ¿Puede ser el pago de permisos, profesor? Muy bien, el pago de los permisos que les vamos a llamar derechos. Permisos como que, pues, la venta de alimentos, la venta de alimentos con bebidas alcohólicas o la venta de bebidas alcohólicas. Pago mis derechos, ¿no? Que tener una licencia para poder realizar esas actividades. Perfecto. También podría ser, bueno, principalmente eso ya es casi por ley, que tengamos un registro federal de contribuyentes, es decir, ya sea de persona física o persona moral, ¿vale? A lo mejor el pago de mis trabajadores, si es que tengo trabajadores, el pagar aportaciones de seguridad social, ¿vale? Y ya se generan varios hechos imponibles, ¿vale? Que recaen en la obligación fiscal. ¿Dudas hasta aquí con el principio de generalidad? Que al final el principio de generalidad es nada más que, pues es impersonal la ley, que la ley es impersonal, no va dirigida a una persona en particular. Pero para nosotros ya lo definimos con esta situación en la que se ubica en la hipótesis, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Bien, vamos con el principio de justicia impositiva. Dice, en lo que refiere al principio de justicia fiscal, este consiste en reparto de las cargas públicas. En consecuencia, no puede ser relegado a considerarlo un simple enunciado constitucional, sino ha de trascender al ordenamiento jurídico fiscal y operar en la esfera aplicativa de las normas. Bien, nuestro concepto es el reparto de las cargas públicas. Ya leímos los artículos de la Constitución. ¿Qué serán estas cargas públicas de las cuales nosotros estamos hablando? Por ejemplo, para tratar de entender el concepto de carga, un gravamen es una carga que recibe ¿quién? ¿El gobernador? Podría ser el gobernado, bien. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca, que es un gravamen, es una carga. Esta hipoteca, ¿a quién le hace la carga? O sobre quién está la carga más bien de la hipoteca. Sobre el dueño de la casa. Sobre el bien. Muy bien. Y con lo que menciona Andrea es traducirlo de esta manera. Existe el reparto de cargas públicas. ¿Qué cargas tiene el gobernado? Ya lo hemos platicado. ¿Cuáles son estas cargas públicas? Bueno, a nivel federal, las cargas públicas se van a definir a través de la ley de ingresos. Va a señalar
las personas que habrán de pagar impuestos, los tipos de impuestos, los tipos de, vamos a dejar no solamente impuestos, los tipos de contribuciones que tendrán las personas, desde aquellas que tienen una empresa y tienen ciertos ingresos, aquellas que pagan a lo mejor ciertos productos o ciertos bienes, están en el supuesto de ciertos bienes, aquellas que tienen seguridad social o tienen que pagar seguridad social, ya son cargas públicas que se tienen. Por eso señala en la siguiente frase, dice, en consecuencia no puede ser relegado a considerar un simple enunciado constitucional, porque al fin de cuentas las cargas van a establecerse en todas las personas, ¿vale? Sino a trascender un ordenamiento jurídico fiscal que operar en la esfera aplicativa de las normas. Entonces, vamos, esto que les estoy mencionando de las cargas va a depender de todas las normas y toda la situación en la que nos podamos encontrar, ¿vale? Espero que haya quedado claro el concepto de justicia impositiva. Y al final de cuentas es establecer que todos nosotros tenemos que pagar contribuciones o tenemos que aportar para el gasto público. Esas son las cargas que tenemos, ¿vale? ¿Qué tipo de cargas? Pues no se queda nada más en ese concepto constitucional. Tenemos que irnos a la ley de ingresos, tenemos que irnos al Código Fiscal, a la ley del ISR, tenemos que ir a la ley del IVA, a la ley del IEPS, tenemos que saber, por ejemplo, los bandos municipales, cuánto nos están cobrando por el impuesto predial, derechos de servicio de agua, derechos que también le corresponden al municipio, por ejemplo, ahorita les digo, el de colocar algún restaurante, el pago de esos derechos, o por ejemplo también los derechos, ya habíamos platicado que también al municipio le corresponde los panteones municipales, bueno, los panteones más bien, el cuidado, también ahí se pagan derechos. El Estado, por ejemplo, el refrendo de las placas de los automóviles le corresponde a los estados porque son los que expiden esta situación. El derecho de expedición de placas, de licencias de conducir, que le corresponden al estado. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, continuamos. Principios de orden jurídico general. Bueno, lo mismo que hemos estado platicando. Principio de uniformidad. A los sujetos pasivos colocados en el mismo supuesto impositivo se les impone obligaciones iguales. A ver, ese está muy sencillo. ¿Qué significa? Principio de uniformidad. Adelante, adelante, por ahí interrumpí algo. Puede ser en el supuesto de que, por ejemplo, dos personas compran 2 chicles y a las dos se les va a cobrar el mismo impuesto. O sea, no. Muy bien, muy bien. Ayer en el repaso estábamos platicando que también existe el principio de equidad, que este principio de equidad pues puede tener algunas características muy específicas. ¿Cómo cuáles? Les decía bien, el principio de uniformidad dice el mismo supuesto impositivo que se le impone las obligaciones iguales. Ejemplo, les comentaba que puede existir un bien inmueble en una zona marginada de tantos metros. Vamos a poner 50 metros cuadrados. Está chiquito el bien inmueble. Y nos vamos a otro bien inmueble de la Ciudad de México en una zona pues un poquito cara. Vamos a poner Polanco. Igual, 50 metros cuadrados. Es el mismo supuesto impositivo, ¿no? ¿Cuál es el supuesto impositivo que les voy a mencionar? El pago de impuesto predial. Es el mismo supuesto impositivo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con este impuesto predial? Si es el mismo supuesto impositivo, ¿por qué la obligación o la consecuencia de la obligación es diferente? La obligación para una zona marginada, pues a lo mejor por el tamaño
del bien inmueble, pagarán alrededor de unos 1,000 pesos, 1,500 pesos. Y en Polanco, por el tamaño del bien inmueble, a lo mejor estarán pagando unos 30,000 pesos de impuesto predial, ¿vale? Es el mismo impuesto, pero la obligación es distinta. ¿Por qué creen que pasa esto? Pues, como usted lo está diciendo, por la zona, ¿no? O sea, supongo que ellos ganan más que, por ejemplo, la zona de Chalco. Entonces, no le pueden cobrar más a una persona que vive en Chalco, sabiendo que a lo mejor lo que gana es mucho menor a lo que gana una persona de Polanco. Muy bien, Litsi. No le podríamos cobrar más a una persona de Chalco. Pero, ¿qué pasa? Entonces, a quien sí le podemos cobrar más es a la persona que vive en Polanco. El problema que genera es un hecho equitativo, como bien lo manejas, Litsi, porque primero la zona económica es totalmente distinta. El lugar donde se encuentre este bien inmueble, pues a lo mejor no tiene los mismos servicios, no tiene transporte público, o si tiene, pero está muy lejano, tienen únicamente 2 plazas, y acá en Polanco tenemos 5 plazas, transporte público afuera del lugar y todo, lo que genera que la plusvalía del bien inmueble sea distinta y que el bien inmueble, a pesar de que tiene un mismo tamaño, tenga precios distintos. Y a pesar de que tiene precios distintos, entonces va a haber un pago totalmente distinto. Eso es lo que va a pasar, ¿vale? Que no es realmente en concordancia de el bien inmueble, sino se da en concordancia del lugar donde se encuentra el bien inmueble, que le da un precio distinto, ¿vale? Sería para nosotros lógico, bueno, si en X lugar pagan esto, pues también en este lugar debe de pagarse. Pero no hay una realidad equitativa, sino es una igualdad. La realidad equitativa es que, pues, obviamente, si yo vivo en Polanco, pues, como dice Litsi, tengo la solvencia económica para pagar eso. Pero también les ponía por ahí un ejemplo que a veces es medio, pues termina siendo un poquito rara la situación, porque imaginemos que no es solamente que yo viva en Polanco, me heredaron a mí el bien. Yo no tengo la solvencia económica, pero me heredaron el bien. Entonces, la pregunta ¿es esa parte es equitativa? Yo no tengo la solvencia económica, pero pues tengo que pagar porque el bien ya es mío. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me dicen? No entendí muy bien lo que dijo, maestro. ¿Lo podría repetir, por favor? Ok. En el supuesto que habíamos quedado de que tenemos el bien inmueble de Polanco y de una zona marginada, ya quedamos de acuerdo que por la diferencia del económico y solvencia. Pero ¿qué pasa si yo heredo un bien inmueble en Polanco y de esa herencia, pues obviamente yo no tengo la solvencia económica para pagarlo, pero tengo derecho a tener una vivienda? Entonces, se vuelve esta parte equitativa en el momento que yo me lo adjudico y tengo que pagar, será equitativo. Emanuel, adelante. Pues nos había dicho que se volvió como contradictorio y que en ese caso creo que se podía repudiar. Muy bien. Algunos de los, también hace tiempo les ponía un ejemplo, y qué es lo que decían algunos de sus compañeros, que lo más viable era, pues yo no acepto algo que, pues obviamente no lo voy a poder mantener.
Pero la pregunta era que yo también les hacía, bueno, repudio el bien y entonces, nada más porque no tengo la solvencia económica, no tengo derecho a tener ese bien o no tengo derecho a tener vivienda porque no tengo esta solvencia económica. Pues bueno, queda así como muy, muy complicado luego esta situación, ¿no? Lo que les menciono. Porque les decía, bueno, a ver, me heredan el bien, pero pues no tengo la solvencia ni para mantener el bien. Entonces, no tengo derecho realmente a tenerlo. Lo tengo que repudiar. Entonces, pues, se contradice este derecho a la vivienda con el derecho de pagos fiscales. ¿Vale? Sí, sí, más o menos la entendemos ya, o quedan dudas, o qué parte no la entendieron. Bueno, no dicen nada, está bien. Bien, vamos al concepto. Sí, lo entendemos, profesor, gracias. Sí, no quedó claro, Litsi, perdón. No, digo que sí quedó claro, que gracias. Perdón. Sí. Bien, vamos al concepto de noción de justicia. Por ser la justicia el valor supremo del derecho, ha de tenerse presente que aquella siempre debe prevalecer en todo ordenamiento jurídico, incluso, lógicamente, en las disposiciones de materia fiscal. A ver, aquí, bien, vamos a platicarlo rápido. Díganme un concepto de justicia que tengan ustedes. Pues no es como un concepto, pero es yo tengo entendido que es dar a cada uno lo que merece, ¿no? Bueno, lo que le corresponde. Muy bien, Guillermo. Ese es un concepto que traemos del derecho romano. Se ha ido deformando un poquito de lo que establecía el piano, pero sí. Bien, ¿los demás qué piensan sobre este concepto de justicia? Yo tengo uno. Adelante, Emanuel. Es la aplicación del derecho para conseguir que se actúe con la verdad, dando a cada uno lo que, bueno, lo que le corresponde es igual como lo que dijo el compañero. Muy bien. Bien, ese derecho de justicia se ha estado implementando y se ha estado utilizando para definir el actuar del Poder Judicial. Pero es un poquito complicado porque, por ejemplo, los filósofos que hablan de justicia, como Kelsen, establecen que la justicia no puede ser dar a cada quien lo que se merece. ¿Por qué? Porque termina siendo un concepto subjetivo, ¿vale? ¿Qué es lo que termina diciendo Kelsen para establecer la justicia? Bien, la justicia es el actuar de la norma en su aplicación. Podemos decir que hay normas que no son legales, pero no podemos decir que existen normas injustas, porque se lo señalo, porque se supone que toda norma creada por el Poder Legislativo, pues, tiene esta carga de moralidad de establecer todo lo bueno y todo lo malo. Por eso son la representación del pueblo. Pero entonces tenemos que esta representación pues va a cometer errores en algunas ocasiones y va a emitir leyes que sean ilegales, pero no serán injustas, ¿vale? ¿Por qué? Porque para nosotros en el derecho, la justicia es la aplicación de la norma. Para que nosotros cuando decimos es que se haga justicia, tenemos que hablar de la aplicación de la norma. Entonces, Kelsen habla de una manera más positivista sobre la justicia. Porque si nos estamos refiriendo al concepto de justicia de forma subjetiva, pues cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sentido de justicia, ¿no? Les ponía siempre el ejemplo, a ver,
Para algunos, el que exista la pena de muerte es un acto justo. Para otros, no es un acto justo. Para unos, el que exista, por ejemplo, el cobro excesivo de contribuciones es un acto justo. Para otros no lo es. Ejemplo, para las grandes corporaciones que se les esté cobrando tantas cantidades de impuestos, pues no es un acto justo. Pero a lo mejor para nosotros, que no somos esas corporaciones, sí lo es. Porque es una situación, les voy a repetir, subjetiva. Pero para el derecho se pierde la subjetividad y se manifiesta de forma positiva en la aplicación de la norma. ¿Vale? No sé si queda un poquito más entendible la cuestión de noción de justicia sobre esto. Les decía, sí puede haber leyes ilegales, más no leyes injustas. Por lo mismo que les acabo de comentar. ¿Sí queda claro? ¿O lo explicamos? Sí, sí quedó claro. Perfecto, bien. Pasamos a la siguiente, perfecto. Ok. Principio de seguridad jurídica, vamos a tomar en cuenta los dos. Seguridad jurídica y legalidad tributaria. Seguridad jurídica se refiere a qué? Ya lo platicamos. ¿En qué artículo está la seguridad jurídica? De la Constitución, obviamente. ¿En el 14? En el 14, muy bien, Andrea. Establece que todo acto tendrá que seguir bajo un procedimiento. Es decir, cualquier situación jurídica deberá de llevar un procedimiento. Ojo, materia administrativa, materia fiscal, no lleva procedimientos judiciales ante tribunales, al menos que así lo decidan los particulares o las autoridades. Pueden establecer procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. ¿Vale? Muy bien. Legalidad tributaria. ¿Dónde está este principio de legalidad tributaria? ¿Qué artículo? Bueno, ¿qué artículo? Lo de la legalidad. ¿Qué piensan? ¿Es el artículo 16? Así es el artículo 16 establece que todo acto de autoridad, actos de molestia, serán realizados por autoridad competente, fundados y motivados. También establece el cateo, que es una de las formas para realizar la visita domiciliaria. Es decir, el cateo pone fundamentos para la visita domiciliaria. Muy bien, perfecto. Legalidad jurídica y hablamos de la legalidad tributaria. Obviamente se divide ya, lo vamos dirigido hacia la aplicación fiscal. Es decir, por ejemplo, legalidad tributaria dice que ninguna autoridad fiscal puede emitir acto o resolución que no sea conforme a una ley expedida con anterioridad. Es decir, que los agentes fiscales solo pueden hacer lo que la ley les permite, ¿vale? Es decir, lo que acabamos de decirles. Todo acto tendrá que ser expedido por autoridad competente, fundado y motivado, ¿vale? Bien. Principio de capacidad contributiva. ¿En qué artículo creen que se encuentra este principio de la Constitución? En el 31. 31, muy bien, obligaciones de los mexicanos. Fracción cuarta. Pero, obviamente, la fracción cuarta dice que todas las personas, más bien todos los mexicanos, están obligados a contribuir al gasto público de forma equitativa y también con esta situación de igualdad. Dice, la capacidad contributiva tiene que ver
con la posibilidad económica e igualdad. Es decir, quien tiene más dinero paga más, quien tiene menos paga menos, ¿vale? Para eso va a haber tasas y bases gravables. Es lo que les decía, a más riqueza, más pago o más capacidad de pago. Bien, problemática. De acuerdo a la capacidad contributiva de los principios constitucionales analizados, ¿qué problema consideran en la existencia de las contribuciones? ¿Creen que existe algún problema en la existencia de las contribuciones? Sí, no, ¿por qué? La capacidad contributiva no se refiere únicamente al impuesto. El impuesto, pues sí, está bien señalado. A más ganas, más pagas. Menos ganas, menos pagas. Pero de las demás contribuciones, como son las contribuciones para mejoras, aportaciones de seguridad social y derechos, ¿ustedes consideran que existe alguna problemática en la creación de las contribuciones? Sí, no, ¿por qué? Obviamente lo que hemos estado platicando, lo hemos estado viendo. Adelante, Andrea. Considero que sí hay hasta cierto punto alguna problemática porque en ocasiones no es tan realista. Por ejemplo, hablando de las aportaciones de seguridad social, debemos de pensar en cuántos mexicanos y mexicanas no cuentan con un seguro social, pero es, creo yo, por el hecho de que en México impera mucho la informalidad en los empleos, precisamente porque no hay empleos. Entonces, las personas recurren a otros, a generar, perdón, su propio trabajo. Y además de eso, el salario mínimo, por ejemplo, creo yo que a duras penas, y eso no siempre, alcanza para cubrir las necesidades básicas, pues todavía dar ciertos impuestos a veces imposibilita para muchas personas. Muy bien, Andrea. Con esto que mencionas también, no solamente sobre la informalidad, que obviamente se combate mucho la informalidad con actos como, por ejemplo, ir, recoger alimentos, ir y realizar estos procedimientos de verificación donde hay gente que está trabajando en esta parte de la informalidad y agarran y se llevan todo el producto y nunca lo vuelven a ver. Pero también lo que acabamos de platicar sobre las empresas, la relación patronal. Hay veces que el patrón prefiere declarar, prefiere señalar el mínimo del gasto del trabajador. Es decir, un ejemplo, yo soy el trabajador, gano 20,000 pesos, pero él va a señalar que yo estoy ganando lo mínimo. ¿Para qué? Para que sus descuentos por aportaciones de seguridad social pues sean de esta igual forma lo mínimo. Entonces, tú como trabajador dices, gano bastante, pero mis aportaciones son las mínimas. Entonces, cuando yo quiera sacar una vivienda, cuando yo quiera realizar solicitud de algún préstamo o algo, pues no lo voy a hacer con las cantidades de las cuales realmente estoy ganando el dinero. Entonces, también tiene que ver con eso en la capacidad contributiva. Adelante, Andrea. No, sí, justamente iba también a comentarle eso que justamente como lo comenta usted, que las prestaciones tanto en dinero como en especie empiezan a verse afectadas precisamente porque el patrón da de alta a muchos trabajadores con un salario mínimo y les dice, no, pues te doy lo demás en efectivo. Evidentemente las personas aceptan por la necesidad del empleo, pero saben de antemano que conlleva un riesgo bastante grande. Muy bien, Andrea. Y el riesgo es, como lo mencionas, tanto préstamos, tanto el retiro, porque obviamente con esta situación de las aportaciones para el retiro, que son los afores, con esa nueva modalidad, para que tú puedas tener acceso 5,000 pesos, no 5,000, 3,000 pesos mensualmente de pensión. Debes de tener por lo menos en tu cuenta 1,200,000 pesos. Y les voy a ser sincero, no sé si ustedes ya han visto alguna vez
cuánto un trabajador en toda su vida ha aportado. Hay veces que llega apenas a los 300,000 pesos. Entonces, bueno, como bien dice Andrea, pues hay muchas afectaciones. Perfecto. Bien, dentro de esto, obviamente, las contribuciones, existen afectaciones en la cuestión de seguridad social, en los derechos también, porque también estos derechos son iguales, es decir, ya hay una lista de los derechos que se tienen que pagar. Obviamente, por ejemplo, los casos para tratarlos de evitar. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Y creo que ustedes se deben enterado. Saco un automóvil nuevo y mis placas las voy a pagar en Morelos o Hidalgo. ¿Por qué? Porque en Morelos Hidalgo, si saco un carro arriba de 500,000 pesos, no tengo que pagar tenencia. Pero si en la Ciudad de México saco un carro arriba de 500,000 pesos, sí tengo que pagar tenencia. Imagínense pagar tenencia cada año 25,000 pesos por tener un carro arriba de 500,000 pesos. Y entonces, pues les decía, existe esta cuestión de los derechos y de los impuestos también. En este caso sería un impuesto de tenencia que también trata de estar persiguiendo o trata de buscar a la gente. También es como una persecución del dinero. ¿Vale? Bien, lo dejo hasta aquí. No sé si para finalizar alguien tenga algún comentario, alguna duda o algo que guste mencionar. No, maestro, gracias. Perfecto, bien. Entonces, tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo, nos vemos el lunes. Tengo una manita levantada por ahí. No, mensaje. Muchas gracias, Mitzi. Bueno, como les decía, tengan un bonito fin de semana, descansen y nos estamos viendo. Pórtense bien. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Igualmente. Igualmente.